Hola, muy buenas noches desde el canal de Esoterismo Práctico. Continuamos con el mundo de las conferencias herméticas, el mundo del esoterismo, del ocultismo. Y vamos a hacer una continuación de lo que es el autoconocimiento. Y en el autoconocimiento conocemos tanto la parte de luz, que vamos a decir la parte de luz como si fuera la parte consciente, aunque un día hablamos de las tinieblas, el lugar que hay poca luz. Hay diferentes tipos de tinieblas y hay unas tinieblas que son tinieblas tenebrosas y hay otras tinieblas que son tinieblas de conocimiento. En otros lugares a esas tinieblas de conocimiento también se llama niebla de conocimiento, y en otros lugares se identifican como con las nubes, y en otros lugares con el velo de Isis, etc. Pero hoy no, hoy queremos hablar de la parte oscura, hoy queremos hablar del autoconocimiento, de esas partes nuestras en las que son llamadas la inconsciencia. En otros lugares el agregado psicológico, en otros el agregado psíquico, en otros lugares los pecados, en otros lugares los egos y en otros sitios los yoes. Sea como sea, esa parte en la cual, en vez de nosotros dominarla, nos domina ella a nosotros. Y vamos a hablar de una parte que para muchos es el inicio de nuestra inconsciencia, la lujuria. De la lujuria yo creo que se ha hablado mucho y que todo el mundo entiende lo que es la lujuria. Pero siempre es bueno y es necesario tener más información sobre este aspecto nuestro. Porque comprendiendo este aspecto nuestro, pues la verdad es que podemos llegar a comprendernos a nosotros, nuestras diferentes actuaciones. Y comprendernos a nosotros es arrojar luz sobre nuestro origen, sobre quiénes somos, y ya no sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué hacemos aquí, sobre una cuarta pregunta. ¿En qué nos hemos convertido? Que quizás, pienso que algunos estarán de acuerdo que nos hemos convertido en aquello que no era la finalidad para estar aquí. Nos hemos convertido en otra finalidad diferente. Y esa finalidad diferente no es el fin en el que nos hemos convertido en aquello que no estábamos, que no era nuestra misión. Pero no es el fin, sino que podemos cambiarlo. Y en ese poder cambiar está la herramienta de la comprensión. Comprender en lo que nos hemos convertido y en qué nos deberíamos haber convertido. Y comprender lo que nos hemos convertido, hemos de entrar en el mundo de la lujuria. Se asocia la lujuria con un famoso manzano, que como tal no existió, pero bueno, lo vamos a poner manzano, con una tal Eva y con un tal Adán y con una serpiente. Y se entiende que cuando Eva y Adán mordieron y comieron o mordieron solo la manzana, aquel fruto prohibido, se hicieron conscientes de que estaban desnudos y se taparon sus partes sexuales con una hoja de parra.
y por ello fueron expulsados del paraíso. Eso hablaríamos del Génesis hebreo, que creo que es el que se conoce, que hay diferentes tipos, Génesis, este es el más conocido, pero el tema del Edén y de la salida de Edén se podría hablar de otras formas. Pero, y uno dice, a partir de ese momento, nacieron en nosotros todos los demás defectos psicológicos, egos, taras, como lo queramos denominar. Nació en nosotros la oscuridad. Y uno dice, fue a causa de la mordida, y eso fue un acto lujurioso. Otros dicen que anterior a esa mordida de manzana fue la soberbia. Porque bien le informó la serpiente que si se comía sobre esa fruta, uno se podía convertir como él. Y quererse convertir como Dios, como el Creador, es un acto de soberbia, ni de orgullo ni de vanidad, sino de soberbia. Pero bueno, como hemos tocado el tema de lujuria, la lujuria. En todas las religiones la lujuria y en todos los movimientos filosóficos la lujuria está como muy mal vista. Mirad, el orgullo místico está mal visto, la pereza no está bien vista, la ira, por favor, pero la lujuria es que se lo lleva absolutamente todo. Está muy mal vista y por eso hay personas que se visten de una determinada forma para no crear lujuria en otros y para que los otros no le creen lujuria a él. Y hay programas de televisión que hay personas que no ven para que no se despierte su lujuria. Y hay libros, etcétera, que no leen o que fotografías que no miran para que no se le despierte la lujuria. Y eso no es en un movimiento filosófico, místico, sino que es en muchísimos movimientos filosóficos o místicos. Que sucede que hay esta tradición sobre la lujuria, sobre la lujuria, como si nace la lujuria en una persona, pues después viene un efecto dominó, que vienen todos los demás defectos o pecados o yoes que tenemos. Que la lujuria tiene la capacidad de hacer renacer efectos que uno había luchado mucho para que se fueran de su estado psicológico. Entonces, bien vale la pena de vez en cuando hablar de esta palabra llamada lujuria. La lujuria. ¿Qué es la lujuria? Pues la lujuria es abundancia. Y también la palabra lujuria significa exuberancia. Mucho. Abundancia. Entonces, uno se queda extrañado que una palabra tan bonita como abundancia defina a lo que es la lujuria. Por lo tanto, hay otra definición más, pero nos quedamos con la abundancia o la exuberancia. Nos quedamos con otra explicación más, ¿no? Es un deseo desordenado e incontrolado sexual. El deseo sexual incontrolado y desordenado. Y eso es verdad, porque la lujuria es un deseo, pero es que ya solamente decir la palabra deseo, cualquier cosa que sea un deseo, es algo incontrolado y desordenado. Muy bien nos lo explican esto tanto los hindúes como los budistas. Y otras filosofías que nos explican ¿qué es el ego? El deseo. Y hay una gran lucha contra lo que es el deseo. Otros dicen que la sombra del ego es el deseo. Así que decir, que tengo a Nut dando vueltas, decir deseo es decir algo incontrolado y algo desordenado. Y se ve que lo incontrolado, con lo que hemos dicho al principio, la esencia, el alma, no es que sea una gran controladora, sino que tiene un orden.
un orden cósmico. Entonces, claro, uno dice, un orden a imagen y semejanza del cosmos o del universo. Y uno dice, claro, porque cuando miro el cosmos, está ordenado y me da paz y me da tranquilidad. Eso porque no vemos el universo o el cosmos tal como es. Agujeros negros comiéndose a estrellas, a planetas, galaxias chocando contra galaxias, planetas deshaciéndose porque hay una supernova y barre todo un sistema solar, rayos que están hechos de una energía que no lo soporta absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nuestros ojos ven, un orden, una armonía, si estuviéramos más cerca, pues quizás veríamos lo que es el caos. Pero bueno, a nosotros nos da la ilusión maya que cuando miramos el universo hay un orden y hay una armonía. Que quizás hay menos orden y menos armonía de lo que uno piensa y que no es que haya un caos, sino que la destrucción está dentro del orden y de la armonía. No solamente la creación, sino de la destrucción está dentro del orden y dentro de la armonía. Pero veríamos esa destrucción y pensaremos que es un caos, pero no es el desorden de que nos está hablando lo que es el deseo. El deseo es una destrucción y una creación sin finalidad ninguna. Hacer por hacer. Sin una causa, sin un motivo. El orden nace en la sexta dimensión. El desorden nace en la quinta. O sea, es algo que nace, que no viene de la sexta dimensión, de la dimensión de la creación, sino que nace en la quinta dimensión. Y ahora vendríamos a dar las diferencias entre un desorden y lo que es el orden. Y entraríamos en otra conferencia. Sí, la lujuria nos hace pensar y reflexionar en muchos temas, porque es madre, o sea, ponemos femenina o padre, es madre de muchos defectos, de muchos desórdenes incontrolados que tenemos en nuestro interior. ¿Y qué es lo contrario de la lujuria? Pues el anhelo sexual, el cual es ordenado, es controlado y aparte es necesario. Porque el anhelo sexual alimenta tanto a nuestra parte carnal como a nuestra parte mística e interna y a nuestra parte energética. Pero yo sigo diciendo, y me voy otra vez al principio, que la palabra lujuria significa abundancia y exuberancia. Y no he hablado todavía de la abundancia y exuberancia como algo no bueno. He hablado de estar de algo incontrolado y algo desordenado, que eso lo podemos ver en todos los defectos psíquicos o anímicos. Pero la abundancia, la exuberancia, ¿cómo eso nos va a sentar mal? Pues hay que seguir con la conferencia. La energía sexual, que es lo que se alimenta, la lujuria y muchísimos más defectos anímicos o espirituales. Pero, vamos, la energía sexual está muy relacionada con la lujuria, todos entendemos el porqué. ¿De qué está hecha la energía sexual? Hay una parte de materia física, hay una parte energética, hay una parte emocional, hay una parte de tipo de pensamiento o de mental y hay una parte de creatividad o voluntad creadora. Física, energética, emocional, mental y
y creativa o voluntariosa. De esto es todo esto unido, se crea lo que es la energía sexual. Quizás es la única energía de nuestro microcosmos, y podemos decir que la energía sexual también está en el macrocosmos, que tiene todos estos aspectos tan bien definidos y que los tiene muy equilibrados y muy armoniosos. No quiero decir que haya otras energías que no los tengan tan bien, pero en tanta cantidad no hay ninguna energía en nuestro cuerpo. Ni la energía mental, ni la de voluntad, ni la emocional, ni la energía etérica. Pero la energía sexual es que los reúne todos. Y al reunirlos todos crea lo que es la energía sexual. Y esta energía, ¿qué hace nuestro organismo? Pues recorre nuestro organismo físico a través de nadis, canales, meridianos, semietéricos, semifísicos, la recorre. Y tiene diferentes nombres en diferentes culturas, lo que es la energía sexual. Y recorre por esos nadis, por esos conductos, por esos meridianos, ella circula. Y esto es lo que hace que nuestro cuerpo se pueda reproducir. Porque nos estamos reproduciendo constantemente, celularmente. Y nos podemos reproducir de pensamiento, estamos creando pensamientos. Y podemos reproducirnos emocionalmente, estamos creando emociones. Y nos podemos reproducir voluntariosamente, estamos teniendo diferentes tipos de voluntades. Y esto lo hace nuestra querida energía sexual. Recorre todo nuestro organismo, a más o menos velocidad, según uno es más mayor, es más joven y según cómo la haya tratado. Entonces, pues bueno, de esto se puede estudiar en la medicina oriental. ¿Qué sucede? Estos canales están preparados para la energía sexual cuando hay un exceso de esta energía. Que los canales no pueden soportar tal exceso. Pueden soportar un exceso, pero tal exceso no lo pueden soportar. Por eso, lujuria, hemos dicho antes, que viene a significar abundancia o exuberancia. Cuando el deseo de lujuria aumenta en gran cantidad esta energía sexual que se transporta por nuestros meridianos, nuestros canales energéticos, nuestros nadis, y hay tal exceso, daña a estos canales. Exuberancia, abundancia, energía sexual, resulta que perjudica a estos canales. Y se desbordan, se rompen por según qué lugares. Y pasan a otros nadis, a otros canales que no están preparados para nada para la energía sexual. Y estos canales también se dañan por algo abundante y algo que energía sexual malo no es. Pero hay demasiada. ¿Quién lo ha hecho? El deseo. ¿Qué deseo? La lujuria como deseo. Ha aumentado nuestra energía sexual. Demasía ha dañado nuestros canales y ha hecho que se microfisure un trauma es algo roto, que pasen a otros canales y esos otros canales que no están preparados para este tipo de energía también se estropeen. Y que donde llegan esos canales, que llegan a órganos y tal, que no están preparados para recibir este tipo de energía, también se estropeen.
por abundancia o exuberancia de energía sexual. Por eso, lujuria, luxus, abundancia, exuberancia, en este caso, de energía sexual. Eso a nivel metafísico, físico-etérico. Pero es que entran en juego otras cosas. Los vórtices energéticos. Dice, ¿qué es un vórtice energético? Un vórtice energético es como un remolino, un torbellino propio, que también existe en el macrocosmos, pero estoy hablando del microcosmos. Giran. Tenemos muchos, muchísimos. Y un día hablamos de ellos, porque son increíbles. De verdad, gracias a ellos, pues tenemos la dicha de poder existir. Y existir de una forma bastante sencilla. Ya sé que la vida es complicada, no digo yo. Pero nuestro cuerpo tampoco nos pide tanto, ¿verdad? Pan, un poco de estar calentito, bueno, pan y fruta y verdura, ¿no? Y un poco de tranquilidad. Y le exigimos mucho a él. Y estos vórtices energéticos tienen mucho que ver. Pues bueno, estos vórtices energéticos giran constantemente como un torbellino, como un remolino, a una velocidad, cada uno a una velocidad diferente, algunos a la misma velocidad y en un sentido. Pues pasa la exuberancia de la energía sexual en demasía, esta energía sexual demasiado abundante, y lo que tendría que llegar a estos torbellinos, a estos vórtices energéticos y hacer que gire a una velocidad, como hay tanta, hacen que gire a una velocidad mucho más grande. Pero no solamente eso, es que en otros canales que también pasan por torbellinos de estos, que no tendrían que llevar la energía sexual, al llevarla, en ocasiones hacen que los torbellinos, en vez de girar de una forma, giren de la forma opuesta o contraria. Y crea problemas energéticos en nuestra vida. Estoy hablando de esos torbellinos, de esos vórtices energéticos. Pero también hay plexos. Y la abundancia de energía sexual. Y también hay chakras. Y hay muchas más cosas. Y la energía sexual es tan potente. Y nuestro cuerpo podría aguantar una gran carga de abundancia de energía sexual. Evidentemente que sí, pero para eso hay que prepararlo. Hay que preocuparse para que ese cuerpo pueda mantenerlo. Y entonces entraríamos a hablar de ejercicios como los pranayamas, etcétera, 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 que lo que hacen es que fortalecen los nadis, los canales, los meridianos, los fortalecen de tal manera que aunque pase una gran cantidad de energía sexual, estos se mantienen, están fuertes y están bien. Y el anhelo sexual, que tan bueno es para nosotros, y tener un buen anhelo sexual, esos meridianos que están preparados lo mantienen perfectamente. Pero lujuria no te explica esto. Lo único que te da es abundante energía. Y después de esa abundancia de energía, sucede lo que sucede. Y pasa lo que pasa. Y creo que todos lo hemos vivido y que todos lo hemos sentido. Y no hace falta explicarlo. Nuestros vórtices energéticos, nuestros torbellinos energéticos, nuestros remolinos energéticos, crean el magnetismo para atraer diferentes principios que son necesarios para nuestra vida. Pondremos 3 que son muy comunes: pan, abrigo y refugio. ¿Cómo llega el pan? Y uno dirá,
preparación, estudiado, es verdad. Pero hay otros que a lo mejor han estudiado como tú y que no les llega ese pan. Y hay otros que a lo mejor le llega estamos hablando figuradamente, otra clase de pan mejor. Los rellenos energéticos hacen que venga lo mejor que puede ser. El abrigo lo mismo y el cobijo es igual. Pues bien, cuando son alterados magnéticamente estos torbellinos, algunos de ellos que están muy relacionados con estas tres necesidades y hay otros con otras necesidades, pues el pan no llega como ha de llegar, el abrigo tampoco llega como ha de llegar y el cobijo no es como debería ser. Y por eso en tantos lugares místicos cuidan tanto o se cuidan tanto de este deseo llamado lujuria. Y prefieren más que pase poca energía a que pase de una forma lujuriosa, exuberante, en demasiada abundancia. En el hermetismo conocemos ejercicios para fortalecer esos nadis y hacer que pueda pasar la energía que pueda pasar y fortalecer también los vórtices energéticos y también fortalecer los plexos y los chakras, etc. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otra videoconferencia. Adiós.